continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. Televidentes de Colombia y del mundo, ¿qué tal? A partir de este momento, damos comienzo a este espacio, Huellas, a través del canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente, el canal de nuestra gente. Estamos con la cámara de Dani Vargas, joven talento, un joven creativo del canal CNC Medellín. Y les quiero contar que nuestro invitado en este espacio, que originamos desde la ciudad de Medellín, es un hombre que tiene, su nombre está conformado por apellidos que son muy conocidos. Roosevelt, que es el nombre, es un apellido de un expresidente americano. Exactamente, Hernán, tú lo has dicho. Castro, por Fidel. Pero yo me quedo más bien con Roosevelt, ¿no? Eso por ello digo que dos países disputan en mi nacimiento. Se disputan la nacionalidad suya. Exactamente, Hernán. Bueno, de verdad, le damos la bienvenida a Roosevelt Castro Borges, aquí al programa Huellas. Les quiero contar, es egresado de la Universidad de Antioquia como comunicador social, periodista e historiador. También es árbitro profesional y también es técnico de fútbol. Roosevelt, regresa usted nuevamente aquí a Huellas. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Sí, los nombres son muy curiosos también, porque he dicho yo que dos países se disputan mi nacimiento, los norteamericanos y los cubanos. Los cubanos dicen que por Castro, yo soy Roosevelt Castro, entonces el Castro por cubano, pero resulta que los gringos dicen que no, ese man es de allá de Cuba, y los norteamericanos dicen que no, ese es cubano. Entonces es una pelea toda curiosa también en ese galimatías de mi nombre, mis dos apellidos, entre comillas, que conforman mi nombre y mi apellido, ¿no? ¿Nunca le preguntó a sus padres por qué? Pues sí, le pregunté a mi papá, fue una venganza de él. porque mi papá se llama Roosevelt también, un momento dado. Él se las cobró con usted. Exactamente, se desquitó conmigo, tenía que citarse con alguien de la familia y de alguna manera el mayor no lo colocó así, al que le siguió tampoco. La otra, según una hermana mía, entonces ya me tocó a mí como por obra y gracia del Espíritu Santo, llámame Roosevelt Castro, ¿no? Roosevelt es duro a todo lo que tiene que ser con la pedagogía, para evitar que en los estadios de Colombia, del mundo, se siga generando violencia. Es el hombre de la tarjeta verde. Pero vamos a hablar de toda esa historia de Roosevelt. Roosevelt, usted ¿egresó en qué año de la Universidad de Antioquia? Bueno, yo soy recién egresado prácticamente, Hernán, hace 13 años, en el 2003, me gradué como comunicador social periodista el 8 de mayo más exactamente, pero había ejercido el periodismo desde hace mucho rato también en Hernán. En un momento dado también estuvo empírico, en mis inicios en la radio y en el periodismo deportivo se remontan a 1975, cuando hice el primer periódico en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, allá en el bachillerato en Marco Fidel Suárez. Después hice radio deportiva con Guillermo Inestro de Izaza en Todelar. Hizo parte también del grupo investigativo de Weimar Muñoz Ceballos. Exactamente, en el año 2000, pero hay una mezcla toda rara también, Hernán, donde estábamos participando en diferentes proyectos periodísticos, tanto en radio como en prensa, en televisión y ahora en las redes sociales y en internet, ¿no? Su niñez se vio caracterizada mucho por su afecto por sus prácticas del deporte. ¿En qué momento determina Roosevelt? No voy a ser un periodista que cubra orden público, me voy a enfocar más bien a la parte deportiva, por ese mismo amor al deporte, en especial al fútbol. Sí, precisamente, Hernán, cuando mi papá hace una odisea periodística por los diferentes municipios del departamento de Antioquia, él era técnico agrícola, en un momento dado también, entonces él lo trasladaban de pronto de Liconia a Sonsón, de Sonsón a Betania a Caramante, después de Caramante a Santa Bárbara, y de Santa Bárbara recaló aquí una casa de habitación en la ciudad de Medellín, más exactamente aquí en las inmediaciones de la Teresa Girardot. Usted ha vivido en un barrio muy conocido. En Florida Nueva Estadio. Florida Nueva. Exacto. Aquí se formó, usted acudía a la parroquia y veía que a los niños antes de hacer deporte les
les hacían un acto especial. ¿Cuál era ese acto que hacían los sacerdotes en ese momento y el cual usted dijo, me suena? Sí, Hernán está como muy bien dateado, como dicen en el algo popular. Exactamente, nosotros tuvimos un torneo en el 1990 para el Mundial de Italia, cuando Italia 90, cuando la selección Colombia hace ese gran, hace esa gran presentación en ese Mundial. Entonces yo creo en unos equipos que llaman Cosmos, en la parroquia del barrio Floriano Estadio, más exactamente Nuestra Señora de Lourdes, un cura que llama Camilo Arbela. ¿Sobre la 80 con Colombia? No, aquí por la 75 con la 45E, aquí por el Parque Pinocho. La parte de San Juan. Sí, por el Parque Pinocho. Exactamente, Hernán. Y entonces por eso en la parroquia el padre Camilo Arbeláez empezó a organizar unos torneos de fútbol. Entonces veía con mucho agrado que a los niños les enseñaban valores católicos. En momento dado también ¿Usted profesa la religión católica? ¿Es creyente? Sí, es católico, apostólico, romano, como dicen por ahí. Soy de esos credos. Respeto también los otros credos también. La universidad que ya le acaba de otorgar el Ministerio de Educación, ya como universidad católica, la Luis Amigó. Exactamente. Felicitaciones para ellos. Después de varios años de trabajar, lograron ya obtener ese título de Universidad Católica, la Luis Amigó. Mateo Zapata, nuestro amigo del corresponsal, el patrullero de la noche de RCN, es egresado de allí. Hincha irreductible de Independiente Medellín. ¿Usted es hincha de quién? No, yo hincha del fútbol, porque eso lo aprendí yo desde hace rato. Deportiva, en la parte de los afectos, de pronto al aire no es bien. No es bien, cosas mías, y no saludarle también de otras maneras, porque soy un hombre del fútbol desde hace rato, he sido técnico, he sido preparador físico, y entonces en esas funciones que uno se va metiendo en un momento dado, Hernán, me metimos como arbitraje también para hacer aprehensible de pronto los conceptos arbitrales, porque le damos muy duro a un juez y no conocemos ni siquiera las normas del fútbol. Pero no nos adelantemos en la historia, volvamos a esa parte cuando usted empezó a trabajar con los niños, porque vio ese ejemplo que lo hacían en su parroquia. Sí, exactamente. Estamos entonces en 1990, cuando estamos haciendo unos torneos y dirigiendo unos equipos de fútbol, de futbolito más exactamente, en ese torneo de la parroquia de Lourdes, y en momento a otro también. Entonces fue una prenda inspiración de momento más para lo que más adelante sería un arbitraje didáctico y fortalecimiento en valores. Yo el arbitraje lo había empezado a estudiar inicialmente en 1982, sí, con Gonzalo Valderrama, cuando hicimos un curso en Confama de San Ignacio. 1985 ya volvimos a volver a la dirección técnica de los equipos de fútbol. Entonces, al arbitraje, al arbitraje montado también. ¿Qué diferencia, perdóneme rápidamente antes de volver con esa parte primera que me interesa, cómo nace usted, de dónde surge esa idea de la tarjeta verde? ¿Qué diferencia hay entre el técnico o qué preparación tiene que tener un técnico y un árbitro? ¿Es similar o es la misma? No, es de diferentes conceptos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, el técnico se especializa más en los movimientos de los jugadores, la táctica, técnica, tal cosa. En cambio, el árbitro tiene que tener el idioma del reglamento, no solamente del fútbol, las 17 normas, sino también el reglamento de competición de los torneos en un momento dado. Son dos reglamentos con los que se juega el fútbol. Exactamente, Hernán. Entonces ahí uno tiene que meterse el árbitro para la normatividad en todos los sentidos, para interpretación de la norma, para poder tener la posibilidad de pitar los partidos en un momento dado también, ¿cierto? Y en cambio el técnico tiene que prepararse en la parte física, técnica, incluso ser tutor y guía también de sus mismos dirigidos. Vale la pena la aclaración. Retomemos nuestra historia en la que íbamos cuando empezó usted con esos niños. Inclusive, si mi memoria no me falla, usted lo que al principio empezó dándoles fue una estampita del divino niño. Sí. Luego la cambió por una tarjeta. Sí. Toda esa historia. A ver, entonces, retomamos 1985, ya empiezo como a terminar un curso arbitral aquí en la Liga Antioqueña de Fútbol con Octavio Sierra y con Juan Manuel Gómez Botero, a quien les agradezco mucho, pues fueron mis tutores también en el principio. Y en el 86 ya empiezo a ejercer este duro y desagresivo oficio. Entonces empiezo a ejercerlo de manera didáctica, enseñarle las 17 reglas a los niños, es decir, como para que entre comillas le sacaran ventaja en un momento dado la situación.
¿qué pasó ahí? Entonces empezó a recibir unas cartas de felicitación por ese arbitraje que faltaba para los niños del fútbol antioqueño, porque normalmente el árbitro iba a pitar su partido y no más, no se encargaba ni siquiera de un modelo pedagógico para enseñarle las normas. Usted ha manejado desde un comienzo la pedagogía. Exactamente, Hernán. Inclusive, si mal no estoy investigando de su historia, usted enfatizaba mucho a los niños sobre, por ejemplo, que era un cobro desde el punto penal, cómo se debía hacer y qué errores no se podían cometer. Exactamente, Hernán, como yo, que como en el argot popular está muy bien dateado, y entonces en esa manera didáctica de hacerle a los niños el arbitraje para las 17 normas del fútbol, para que entre comillas le sacaran ventaja, entonces hay una posibilidad de empezar a crecer en esa, digámoslo así, en esa cultura arbitral montado también. Ya en el 86 empecé con eso, ya para 1996, 97 empecé a entregarles a la mitad del Divino Niño que estás planteando, Hernán. La laminita, yo creo que fue de pronto también investigando su historia, porque usted decía, bueno, entre estos jóvenes que estoy preparando en el fútbol, yo tengo que entender que existen diferentes creencias por parte de ellos, diferentes religiones. Entonces voy a dejar la imagen del Divino Niño, que para usted y para nosotros significa mucho, y vamos a empezar con la tarjeta. ¿Cuál tarjeta fue y cómo fue ese cambio? Bueno, primero esta es la minita del Divino Niño, la que empezaba ahí también. Y déme la quita ahí para que nuestro camarógrafo Diego... Dani Vargas. Dani Vargas, familiar será de Crisanto. Y entonces con esta, la laminita del Divino Niño, empecé a hacerles un mini manual de convivencia a ellos, porque detrás de la laminita, si se fija, se percatan, está una oración, pero al fin de cuentas también había una frase contundente que dice: yo amo, respeto y tolero a mi adversario. Una frase con un sellito de caucho que les colocaba ahí le imprimía a ellos también atrás, pero que se empezó a diluir, como decías tú, Hernán. Se empezó a diluir porque el variopinto paisaje espiritual que ven de los niños del fútbol antioqueño no creían en ese cuento de la minita del Divino Niño. Claro. Entonces, porque eran los testigos de Jehová, otros eran evangélicos. Había que respetar sus creencias. Exactamente, y si hice la frase y en ese manual de convivencia hablaba de respeto, hay que respetar las creencias. Entonces, ¿en qué año se hizo el cambio de la laminita del Divino Niño a la tarjeta verde? Mutó ya 10 años después, o sea, para el 2006-2007. Empezó a llamar, indagando precisamente los orígenes de las tarjetas del fútbol, porque el que las inventó, las tarjetas del fútbol, fue un inglés que llaman Kennington Aston. Sí, para 1970 aparecieron las tarjetas en el fútbol, en 70, en el Mundial más exactamente de México 70, que precisamente el primer amonestado fue un ruso en el partido inaugural entre Rusia y México. Pero te comentó entonces por qué mutó, porque al averiguar de pronto en montada esa historia, veía que el señor Kennington Aston, para detener la violencia en montado que le pasó a él y le pasó después en el Mundial de 1962, porque se le formó lo que llaman un zafarrancho, un partido de mucha violencia en un momento dado, el partido entre el elenco local, que era Chile, contra el elenco visitante, que era Italia. Los italianos meses antes del Mundial le habían dicho que las mujeres chilenas eran muy feitas, no tenían mucha gracia. Entonces los chilenos, como ya jugaban de local, decían: por favor, no me insulten las niñas, respeten mis mujeres. Entonces, a punta de patada, puntapié y codo, empezaron a cobrar venganza. Ese partido se llamó la Batalla de Santiago. Bueno, yo le voy a preguntar, aunque es muy obvio el significado de las tarjetas fuera de esta laminita, que fue algo muy positivo con lo que usted empezó. ¿Qué significa la tarjeta verde? Porque en el fútbol se utilizan dos tarjetas, ¿no? En el fútbol tradicional profesional colombiano, las dos tarjetas, la roja y la amarilla. Sí, exactamente. Entonces este año... ¿La verde qué significado tiene? Para explicar la historia de las tarjetas, cómo emergen las tarjetas del fútbol y previamente por qué es verde la tarjeta y no es de otro color, sino verde. Entonces el señor Kennington Aston, para detener la violencia, le dijo: tengo que inventarme un código universal que respete en todas las culturas. Claro. Entre el 66 volvió a formarse otro zafarrancho, la famosa expulsión de Ubaldo Ratín, el capitán de la selección argentina. Cuartos de final, partido entre Argentina y el local Inglaterra. Están jugando, el señor Kennington Aston está en el buró de la FIFA. Y fue una torre de Babel.
un árbitro alemán estaba pitando ese partido entre los ingleses y este otro que hablaba español, que eran los argentinos. No había sino causales de amonestación y expulsión, no había un código que respetaran todas las culturas. Y una tarjeta que fuera a la vez un lenguaje visual. Exactamente. Para los jugadores y para los mismos árbitros. Y para el mismo público, que lo entuviera, y para los diferentes públicos del mundo, entre comillas. Entonces un día cualquiera, el señor Kennington Aston, conduciendo su carro por las calles londinenses, vio en el semáforo ese código que respetaran todas las culturas. El semáforo, rojo, detengo la violencia. Yo ya saco tarjeta roja en un momento dado. Yo, rojo, detengo la violencia. Paro la violencia. Amarillo, digo yo, el amarillo le saco yo, no estás en alerta, estás amonestado, ¿cierto? Y entonces ya para 1968, en los Juegos Olímpicos de México, se empezaron a implementar experimentalmente hablando estas tarjetas, estos códigos universales, porque el semáforo, usted sabe, sí, esas dos tarjetas, el semáforo lo respetan los chinos, los japoneses, los franceses, los ingleses, porque era el código que creen todas, en el sistema de movilidad de todo el mundo, lo creían. Pero hablemos de su tarjeta, porque pues estas sí, son las tradicionales que ya conocemos, hablemos más de usted, de Roosevelt, de su tarjeta. Sí, entonces, ¿su tarjeta cómo la empezó a aplicar exactamente? Entonces, como es el semáforo, faltaba un color en la triada cromática, claro. La tarjeta verde. Creo que usted, a los niños que usted ha capacitado y de los cuales ha sido árbitro o jefe del departamento, o técnico, perdón, usted a ellos siempre, antes de empezar, usted les saca la tarjeta verde, ¿cierto? Sí, antes, durante y después. Pero sobre todo antes. Sí, para que empiecen el camino de la exactamente, para que sigan en el camino de los valores, de la convivencia, del amor, de la fraternidad, del respeto por el contrario, al fin de cuentas, y empieza a jugarle, que sigan en el camino del juego limpio. Ese es previamente ese código universal que en el semáforo está el verde, que significa previamente eso, que sigan en ese camino. Estás viendo Huellas. Ya regresamos. Hola amigos, mi nombre es Samuel, los invito a seguir viendo Huellas con Hernán. Continuamos con Huellas. Fútbol, al menos lo que yo recuerdo, lo empezamos a ver mucho aquí antes de que llegara a Colombia, en Argentina. En Argentina. Sí. Empezó a ver mucho, de pronto en Brasil. Sí, luego, como aquí copiamos todo. Sí, exactamente, pero no copiamos lo bueno. No copiamos lo bueno, lo positivo. Entonces estas tarjetas empezaron a funcionar, esta tarjeta verde empezó a funcionar prácticamente, Hernán, en 1986 con ese arbitraje didáctico que empecé con los niños del fútbol antioqueño. Recuerda que había dicho que enseñaba las normas, sí. Después en el 97 empecé a enseñarle las normas de la vida a través de ese arbitraje de manual de convivencia con la tarjeta del Divino Niño, y mutó a esa tarjeta verde entonces. ¿Cómo han asimilado los niños, esas generaciones que han pasado por sus manos, cómo asimilaban esta nueva tarjeta suya? Las han asimilado súper bien, de todas maneras, hay nuevas generaciones. Profe, pero eso ¿para qué? Aquí cuando empezamos a tocar las puertas en un momento dado para el fútbol antioqueño, me dijeron una frase lapidaria: no deje molestar tanto con eso, no moleste tanto, que eso lo prohíbe la FIFA, la tarjeta verde. Y resulta que el tiempo da razones y mucho también. Italia creo que copió eso. Exactamente. ¿Tiene registrado su tarjeta? Sí, exactamente, está registrada aquí. En este caso, con Italia, donde ya se empezó a usar también, ¿qué pasa? ¿Qué puede reclamar usted ahí? De pronto, crédito. Sí, que fuimos el Ken Aston del juego limpio, en un momento también. Si el Ken Aston de las tarjetas amarillas y punitivas y rojas en un momento dado también las inventó. Que en Colombia se gestó esta idea. Que fue el chichombiano, que en un momento fue atrevido, rompió el paradigma y creó esta iniciativa para digamos, guardar un poco la integridad de los deportistas, en un momento dado también la tarjeta verde, para premiar esas acciones de juego limpio, en un momento dado también, Hernán, para que sigan ese camino del juego limpio y de la convivencia. Usted ha sido invitado como gestor de paz en el área deportiva. Estuvo en el 2009 en Bogotá, ha sido invitado por universidades, se le han entregado distinciones como gestor de paz en el fútbol. ¿Qué ha significado eso para Roosevelt
Pues así significa un poco, Hernán, también un reto, al fin de cuentas un reto, y pues es, entre comillas, halago y reto también, ¿cierto? Porque al fin de cuentas uno dice, se vuelve también como ese cuento de retarse uno mismo, también tener la posibilidad de decirle a la gente que se animen a construir un mundo mejor hacia el otro, a tener ese respeto por el otro, que crezcan en los valores familiares que de hace rato nuestros abuelos nos enseñaban también en el manual de Carreño, hemos montado también Hernán, entonces que sigan ese camino. Van a volver a enseñar. Exactamente. Las normas de Carreño. Exactamente, Hernán. Entonces, que bienvenido sea esas cosas, porque que sigan en ese camino esos valores y esas convivencias, porque estamos en un periodismo demasiado, o una comunicación deportiva, o una comunicación en todos los sentidos, demasiado violenta. En el momento también en viaje también. A eso vamos. ¿Qué en la violencia en el fútbol, qué tanta protagonismo han ejercido los medios? Hay periodistas que son realmente que la gente dice, fulanito de tal es el que incita. No voy a dar nombres, ellos ya saben quiénes son, porque hay veces por no saber hacer una crítica mire por ejemplo lo que pasó con el señor del fútbol. Exactamente, Hernán. Dicen por ahí que el lenguaje deportivo juega un papel importante, Hernán, en un momento también para la creación de la creación o digamos la agresión al otro también, ¿cierto? Es el tonito con que me dijiste la palabra. Lo dicen por ahí también. Yo tengo un ensayo, una reflexión que también la he manejado en la Cumbre Mundial de Paz, en el Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz, que es el periodismo deportivo, una balacera lingüística. Es decir, dime cómo hablas y de cómo eres o quién eres, aquí, ¿cierto? Se han sucedido casos en Colombia donde periodistas y jugadores se han ido las manos. Sí. Es insólito. Cuando nosotros, el fútbol es algo que debe convocar la familia y no dividir. Porque si usted y yo somos hinchas, yo creo que ¿usted es hincha de quién? De un equipo de fútbol. Yo de otro. Pero yo quiero saber de cuál. Bueno, un ejemplo, que no somos seguidores del mismo equipo. ¿Por qué nos vamos a matar por eso? Exactamente. Entonces, nosotros, nuestros padres, iban al fútbol y no había problema. Por eso, precisamente, porque se empezó a gestar un lenguaje, una rival, y sobre todo por el lenguaje, la manera de decir también. Las redes sociales, no todo el mundo, ojo con eso, porque la mayor parte de la gente sabe usar bien las redes sociales. Pero hay personas, esas personas que son inadaptados, como denominan los mismos medios, que gana X equipo y tratan mal a los seguidores del otro. Me parece que eso no se debe presentar. Sí, o sea, uno puede hacer una crítica, pero sin irrespetar al que piensa diferente. Exactamente, por eso el lenguaje forma un papel importante en el crecimiento de las personas. ¿Qué tan importante es para un periodista deportivo cuando está en una transmisión de fútbol este instrumento que usted tiene en la mano, el micrófono? ¿Qué puede representar el micrófono en un partido? Por ahí le he escuchado a Rodrigo Londoño Pasos. Rodrigo Correa, recordamos también, que los micrófonos son como un arma, una granada de mano. Un micrófono puede convocar o crear un caos. Sí, exactamente. Y como por ahí se le digo, y de acuerdo al tonito con cómo dijiste las cosas. Entonces ese es el lenguaje que atrae o hace el abracito al otro o de pronto te agrede al otro, depende de ese tonito. Esa es la gran diferencia entre el cuento de ellos. Entonces por el lenguaje hay que tener cuidado, sumo cuidado en lo que estamos diciendo. Por eso es precisamente mi crítica. Y nadie es dueño positiva. De la verdad. No, exactamente. Yo puedo ver un partido y puedo creer que X jugador jugó bien y jugó mal. Siempre, es que lo que tenemos que entender los seres humanos es que Dios nos hizo a todos diferentes. Nos podemos parecer en características físicas, en el cabello, en los ojos, los pies, etcétera. Pero que cada ser humano es un mundo diferente y que uno no puede creer ni puede obligar a que el otro piense igual que uno. Esto me refiero también al campo de la política, donde se ve mucha agresión, que porque si uno no está de acuerdo con el gobierno, es enemigo de todo el mundo. No, aquí tenemos derecho a pensar. Es un país de más de 40 millones de colombianos. Yo le voy a servir a usted, antes de terminar el programa, que ya nos faltan pocos minutos, de abogado. Suyo, porque sé que es un hombre, como con respeto se lo digo, pequeño de estatura, pero de corazón grande, y que lleva impulsando 25 años una labor pedagógica para bien de las nuevas generaciones y de los hinchas del buen fútbol. Hubo un concejal, fue congresista, fue representante, presidente de la Cámara de Representantes, había sido ya concejal de Medellín, hoy en día es concejal de Medellín. Carlos Alberto Zuluaga Díaz, un hombre al que respetamos mucho, que ha estado aquí en Huellas, el año pasado lo entrevistamos,
Él se comprometió a apoyar esta labor y es que queremos que apoyen esto, lo positivo. ¿En qué quedó con Carlos Alberto Zuluaga y hace cuánto? Quedamos hace 2-3 meses atrás de tener la posibilidad de reunirnos con la gente del INDER para empezar en los juegos intercolegiados e interescolares, empezar a educar a los niños de los colegios ahí también en esta iniciativa. A Carlos Alberto Zuluaga lo vemos mucho en los barrios Cristóbal, La Floresta, apoyando a la juventud, la parte deportiva. Doctor Carlos Alberto Zuluaga, aquí con Roosevelt usted quedó con un compromiso y sabemos que usted es concejal y sabemos que usted es un tipo que ha trabajado. No le podemos quedar a Roosevelt mal, tenemos que apoyar esta labor pedagógica, o si no, ¿de qué nos podemos quejar luego de la violencia en el fútbol? Exactamente, y sobre todo porque hay una frase muy manida de pronto y muy trillada que él dice que educa al niño, no tendrás que castigar al hombre. Exactamente. Usted ha sido mencionado en importantes revistas como la revista Semana, el canal RCN, Teleantioquia, Telemedellín, por esa misma labor. Y esto se ha manifestado en que la gente que le ha dicho, en qué se ha transformado, en apoyo de parte de las instituciones del gobierno a nivel regional, y además que fue comunicador de la Liga de Natación de Antioquia. Y muy probablemente sabemos que ya lo van a volver a llamar, porque es un hombre que vale la pena, un periodista a carta cabal. Gracias, Hernán. No, esta iniciativa va en ese efecto boomerang que también surgió con la tarjeta verde, que se creó aquí hace 30 años atrás. Se fue a Italia, dio el golpe de opinión allá, que apareció por primera vez allá en el fútbol italiano, y resulta que volvió aquí a sus orígenes, a Colombia, y entonces se ve uno beneficiado, entre comillas, para bien de las cosas, porque después de un momento dado de no creer en la iniciativa, ya que volvimos a creer. Entonces la gente, por ejemplo, de la Corporación Los Paisitas, te adelanto, Hernán, está vivamente interesado en esta situación. El presidente se llama Armando Pérez Hoyos, el nuevo presidente de la Corporación Los Paisitas, y él fue árbitro de fútbol. Fue un hombre que le gusta, también encanta estas cuestiones de expresión del juego limpio, y en momento también que lo ha apoyado a usted mucho. También. Juan Manuel Gómez Botero. Juan Manuel Gómez Botero, sí. Y también, y le agradezco también a Juan Manuel Gómez Botero, a estas expresiones del juego limpio también, a la Liga de Natación de Antioquia, que nos ha apoyado también. Presidente, de pronto lo tendremos aquí más. Sí, a Mauricio Cano Carmona. Un saludo para él. Es excelente ser humano, y entonces él ha apoyado estas iniciativas del juego limpio en un momento dado también, y tener la posibilidad de patrocinar estas tarjetas, porque también tienen su costo, también la impresión de esas cosas también, y tener la posibilidad también de tenerlas para regalarlas en un momento dado también, antes y después de los partidos. Sabemos que cuando una persona sale en televisión exponiendo todas estas ideas que usted tiene, porque usted es una persona que diario está pensando en crear, en hacer algo para mejorar la calidad del fútbol, el comportamiento de los jugadores, el comportamiento no solamente de los jugadores actuales, sino de las nuevas generaciones, el comportamiento de la hinchada. Entonces, hombre, alcalde Federico, aquí tenemos un hombre importante que usted debe apoyarlo. Lo debe apoyar, y más usted que está a favor de la educación. Sí, exactamente. Eso es gracias, Hernán, por entre comillas, cuñeta interesante, porque tenemos la posibilidad también, porque tenemos la posibilidad de que de alguna manera de hacer que la gente siga creyendo en estas iniciativas, Hernán, porque de todas maneras es la posibilidad de que estos medios de comunicación se vuelvan una especie de caja de resonancia para los valores, pues que retomemos otra vez los valores, y que ese modelo informativo que te hablaba extra micrófono, las 3 S, que son sangre, sudor y sexo, que no se vuelvan como un modelo educativo que desde hace rato en el periodismo anglosajones vienen manejando, sino que se refleje en los valores que de alguna manera tenemos que educar, en valores para las nuevas generaciones, las futuras generaciones, o si no se nos están saliendo de las manos desde hace rato. Roosevelt, usted nació en el Tolima. Sí, señor. Pero se lo trajeron bebecito para Medellín y siempre ha vivido aquí en el barrio en Florida Nueva Estadio. Florida Nueva Estadio, donde es muy conocido. Sí, no, ahí hemos hecho... ¿Más antioqueño? ¿Ha vuelto al Tolima? No, he vuelto al Tolima, lo conozco por una toma, la tomé, digamos así, por accidente. Nacimos en el Tolima. Nació allá, pero vivió aquí. Sí, ¿Tiene hermanos que nacieron en otro sitio? Sí, exactamente, mis hermanos nacieron, uno nació en Santa Marta, el otro nació en Fundación Magdalena.
tuvo por ahí hasta que prendimos el televisor y dedicó a hacer otras cosas diferentes. Estuvo con la televisión cuando llegó en los años 60, ¿recuerda? Cuando el lanzamiento cuando llegó el primer hombre a la luna, eso fue en el 69. En 1969. En 20 de julio de 1969. Cuando la televisión era en color. Neil Armstrong, Michael Collins, pero tenemos buena memoria. Edwin Aldrin, sí. Roosevelt, ¿qué ideas nuevas hay en la parte pedagógica para hay muchas ideas. Hay un festival de sueños, goles y valores, se llama, para empezar a educar a los niños precisamente en esa tríada funcional el fútbol como pretexto para educar en valores a los niños. Bueno, el despelote deportivo, retomarlo también, historia a la redonda. Usted tuvo un programa aquí en el canal, fue de los fundadores de CNC, cuando pertenecía a la empresa Cable Unión de Occidente, eso ya desapareció hace años. Pero usted, ¿qué más rapidito? Enuméreme los programas que ha tenido en radio y en TV. No, eso es un largo, larga duración. La historia de la redonda, el fútbol con mirada humana, eran historias de vida de la gente del fútbol. El investigativo de radio, con Carlos Alberto Bermúdez. En la gran ciudad fuimos los creadores de ese cuento. Con Guillermo Estresa en Goles y Comentarios. Estuvimos también el despelote deportivo, una transmisión de fútbol profesional con humor. Esa es una que podemos retomar. La televisión, Roosevelt, con su propio programa deportivo. Vamos a ver cuando me inviten de pronto a hacer otras iniciativas con nuestros propios lenguajes, porque hay manera de mover los lenguajes nuevos. Para concluir esta entrevista, Roosevelt, yo le voy a dar unos nombres y usted me va a decir qué piensa de estas personas. ¿Sí? Sí, a ver, Hernán Darío Gómez. Excelente técnico. Francisco Maturana. Al cuadrado, con respecto al Bolillo Gómez. Excelente técnico, al cuadrado, al cubo. Ubeimar Muñoz Ceballos. Gran periodista. Pibe Valderrama. Excelente como deportista, malo como técnico. René Higuita. Un loco de atar. Roosevelt, para nosotros ha sido muy grato tenerlo aquí nuevamente en Huellas, hablando de las tarjetas, de la tarjeta verde, de toda una labor pedagógica que usted ha emprendido y que esperamos que el alcalde, que está dispuesto a colaborar en toda esta parte educativa, el gobierno departamental o municipal le apoye. Es un periodista, es egresado de la Universidad de Antioquia como comunicador social periodista, es historiador, es árbitro profesional, técnico profesional, es un hombre que ha recorrido los diferentes medios, la radio, y también ha estado en este canal, en los comienzos. Para nosotros ha sido muy grato tenerlo, ha sido muy grato tener también a nuestro compañero aquí, a Dani Vargas. A Dani Vargas, hay un sacudito que me la tiene velada, aquí, está picando el cuello y no. Bueno, Dani Vargas, muchas gracias. No lo puedes matar porque ya tu propia sangre es de tu familia. La tarjeta roja. Dani es de Vargas tu familia. Estuvo en la cámara, nuestro amigo Roosevelt Castro. Borges. Grajales no, hombre. Es una ya le iba a cambiar. Pues de vinos. Pero de verdad, es que es complicadito hay veces hacer esa combinación, mezclar a un expresidente con un líder cubano. Bueno, Roosevelt, muchas gracias por haber estado aquí en Huellas nuevamente. Dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Gracias, Hernán, por esta posibilidad de llevarme mi propio lenguaje, este lenguaje de un periodismo para la vida, para la reconciliación y para el amor. Y como siempre he dicho yo, por ella me cayó la tarjetita roja, pero de todas maneras le digo que por hoy le saquemos tarjeta roja a la violencia y le demos la norma, la ventaja al amor. Con Dani Vargas en la cámara, con Roosevelt, nuestro invitado, Hernán Cárdenas Correa, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, les dice desde Medellín, Colombia, termínenla de pasar muy bien. Saludo para toda la gente que nos ve a esta hora en el Hotel Hilton, en New Jersey, Estados Unidos.